Hola, hola, con todos muy buenas tardes. Gracias por unirse a este ciclo de charlas. Hoy nos encontramos en la charla número 3 y quiero que recibamos con mucho agradecimiento a nuestro expositor, quien él actualmente ocupa el cargo de gerencia, de gerente en JC Soluciones Técnicas SAC, pero de profesión es, al igual que muchos de nosotros, ingeniero mecánico con registro SIP 60116. También perito de ingeniero del CD Lima SIP y, por supuesto, miembro de ASHRAE con estudios de maestría en gerencia de proyectos de ingeniería y gerencia de mantenimiento. También con conocimiento en climatización con eficiencia energética, diplomado en salas blancas, entre otros. Y por supuesto, muy importante mencionar su gran experiencia profesional de 31 años en el sector de HVAC-R. El día de hoy nos va a brindar la charla de ventilación y calidad de aire interior según las normas ASHRAE 62.1. Entonces, le damos pase al ingeniero José para que inicie la charla. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Eh, bueno, como tenemos ya programado, el día de hoy se va a tratar el tema del ASHRAE 62.1, que tiene que ver con la calidad del aire interior y que este sea aceptable para el confort humano. Vamos a presentar la diapositiva. Bien, como les decía, el día de hoy vamos a tocar el tema de la RAE 62.1, que trata de la ventilación para una aceptable calidad del aire interior. Bueno, ya me presentó su compañera. Entonces, un poquito vamos a entrar acá en materia. Lo que se trata es de tener ciertas condiciones de ingreso y ciertas condiciones en las cuales debemos tener el aire interior. Y como el nombre lo dice, ¿no? Aceptable. Esto quiere decir que son condiciones mínimas que debe cumplir el aire para que sea aceptable en el sentido de que pueda ser respirable, ¿no? Que pueda ser de una manera que podamos respirarla, digamos, las personas. ¿De acuerdo? Y en este sentido, cuando hablamos de eh, aceptable, nos referimos a que por lo menos, el 80% de las personas que están en el ambiente o recinto en mención no se sientan con cierta insatisfacción, es decir, que estén eh, conformes con la calidad del aire que se tiene en esos momentos. El estándar 62.1, como todo estándar de SRAE, es un documento que está en una revisión permanente, que cada 3, 4 años se hace una nueva edición. La última que tenemos es la del año 22, ¿no? Y el USGBC, que es quien hace algunas certificaciones LEED, toma como este estándar como exigible para la certificación LEED, ¿no? Esto está por ahí entrando. Entonces,
Pero un ladito que están entrando compañeros suyos, vamos a admitirlos. Pero su micrófono está muteado por si acaso. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí se le escucha. Vamos entonces a retomar. ¿Desde dónde perdieron la presentación? Y vamos entonces a retomar todo, ¿eh? Nuevamente, ¿ah? Ahora, vamos entonces a empezar nuevamente, porque creo que estaba muteado todo, ¿no? Bien. A ver, me parece que quedamos acá en el tema del estándar. Le decía que es un documento que está en revisión permanente. Cada 2, 3, 4 años se revisa, se hace una nueva versión. La última versión de este estándar corresponde al año 2022. Y les decía que este estándar se toma como un requisito para el cumplimiento de la certificación LEED, ¿no? Que es para edificios verdes, digamos. Hay cursos de aplicación que los pueden ustedes encontrar en la página de ASRAE, donde pueden profundizar sobre este estándar. ¿Cuál es el propósito de este estándar en sí, ¿no? ¿Cuál es su principal propósito? Es establecer caudales mínimos de ventilación y aparte de otras medidas destinadas a proveer de una calidad del aire interior adecuada, ¿no? Es básicamente lo que se pretende con este estándar, que es, vamos a ver, de algún uso, digamos, obligatorio en algunas partes, ¿no? Sobre todo, digamos, es en edificios nuevos y ampliaciones, si es obligatorio el uso, y nos puede seguir, digamos, como una guía para mejorar las condiciones de ventilación existentes en edificios, valga la redundancia, ya construidos con antigüedad, ¿no? Cabe resaltar que este estándar está solamente válido, digamos, restringido para edificios que son ocupados por personas. Sin embargo, se están excluyendo edificios de baja altura, es decir, residencias unifamiliares, ¿no? Interesante decir, pues, que esto nos da o nos va a definir ciertos requisitos de ventilación, que es, como ya dije, básicamente los cambios por hora o renovaciones por hora del aire,
el diseño, vamos a ver más adelante, del sistema de ventilación, la limpieza del aire, filtración, ¿no? El comisionamiento, que viene a ser el procedimiento, digamos, para poner en marcha un equipo, ¿no? Hay todo una instalación, perdón. O sea, en ASRA hay todo un estándar también sobre comisionamiento, que es una serie de reglamentos, de lineamientos, de pruebas, digamos, para poner en marcha y entregar una instalación, ¿no? Y también tenemos que ver acá lo que es la instalación y operación y el mantenimiento del sistema. Como ingenieros, como técnicos, debemos siempre preocuparnos en que nuestro trabajo, nuestra misión no concluye con la puesta en marcha del sistema. Tenemos que orientar a las personas, al usuario, a que el sistema sea bien mantenido, porque de nada sirve tener un sistema que no se mantiene, porque en un corto plazo va a colapsar, ¿no? Como toda máquina, todo sistema, todo equipo, pues si no se le da un mantenimiento, esto tiende a fallar. Es cierto que se puede también requerir la aplicación de otros estándares, o handbook de HACCP o externos, ¿no? Por ejemplo, este estándar no tiene validez para el campo hospitalario. Para el tema hospitalario tenemos que ir al estándar HRAE 170, que está dedicado exclusivamente para centros hospitalarios, es decir, clínicas, ¿no? Donde se tratan los estándares de ventilación, de calidad para diversos ambientes de un hospital, como pueden ser salas de operaciones, laboratorios, lo que son las salas UCI, pasadizos, consultorios, que tienen otro tipo de tratamiento, ¿no? Igual en el caso, digamos, de salas de cómputo, también hay otro estándar, o para lo que son aplicaciones industriales, en ese caso lo que se va es a una bibliografía, a un libro manual que se llama el Industrial Ventilation, que lo prepara la Asociación de Higienistas de Estados Unidos, ¿no? Donde se tocan todos los tópicos, digamos, de ventilación, o la gran mayoría de tópicos de ventilación referidos a industrias, ¿no? Porque la ventilación es un aspecto muy amplio, ¿no? Lo que estamos acá enfocados nuevamente en la ventilación de edificios ocupados por personas, pero no vamos a tratar lo que son ventilación industrial, que son fábricas, ¿no? La ventilación minera tampoco es otro aspecto, ¿no? Y ya tienen otras reglas, digamos, otras normas, por su misma naturaleza, que son de un tipo industrial, un tipo minero, donde hay que tener en cuenta otros factores distintos, quizás más exigentes en cuanto a seguridad, ¿no? Como les decía, este estándar es aplicable a construcciones nuevas y a las existentes. No especifica caudales de ventilación en espacios para fumadores. Es decir, el estándar no aplica para espacios de fumadores, puesto que no permite, o sea, vamos a ver más adelante, que existan fumadores. Prácticamente está vetando, digamos, a los fumadores, ¿no? Los cálculos que se hacen para este estándar de ventilación están basados en contaminantes químicos, físicos y biológicos en cada uno de los espacios. O sea, a través de experiencia, más o menos, y de acuerdo al tipo de ambiente, ya se tiene una idea de qué tipo de contaminante existe en cada local, en cada ambiente, ¿no? Es muy distinto, digamos, los contaminantes que se puedan tener en un espacio de oficinas a los que se puedan tener en un espacio de revelado de fotos o un espacio de un laboratorio o un taller, ¿no? Pequeño, un taller de reparaciones pequeño, o una bóveda de banco. Pues cada ambiente tiene distintos tipos de contaminantes o un servicio higiénico. ¿De acuerdo? O sea, no, las renovaciones por hora no son las mismas para todos los locales. Va variando de acuerdo al uso local. Inclusive no es lo mismo perdón, un momento. No es lo mismo tener el nivel de ventilación de un aula en la cual van a haber niños
a una en la cual va a haber adultos. El estándar también lo dice, sus valores, ¿no? Y por último, que también este estándar no incluye o no el control del confort térmico. Para eso está el estándar 55. Esto solamente estamos hablando del tema de ventilación, ¿no? Caudales de ventilación. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta, por favor? No se sientan cortos. Si tienen alguna duda. Bien, entonces continuamos. Para este estándar, en su sección 4, tiene varias secciones, pero son 8 o 9 secciones que tiene estándar, se deben observar y documentar los siguientes elementos. Primero, el tipo de construcción. En ese caso, nosotros como, digamos, diseñadores, tenemos que ver qué tipo de construcción es, qué materiales tiene, qué tenemos alrededor. Si tenemos una planta industrial, un grifo, ¿no? Un hospital, una escuela, estamos cerca de una avenida muy transitada. ¿Por qué? Porque todo eso nos va a influir en la calidad del aire interior, puesto que vamos a tomar en cierta medida aire exterior, ¿no? Que puede estar contaminado. Tenemos que tratar de que ese aire se purifique cuando entra al ambiente. Una de las cosas que tenemos que ver es, por ejemplo, la presencia de olores o elementos irritantes del olfato de la vista, ¿no? Muchas veces puede estar muy cerca a una planta que produzca algunos ácidos o que puedan ser introducidos al ambiente y esto irrita el olfato, irrita la vista, ¿no? O perjudique, digamos, la salud de esta manera. Igual la presencia de humos o contaminantes, ¿no? Podemos estar acá muy cerca, vamos a poner un ejemplo, a una pollería de las que abundan en Lima, ¿no? Entonces, ustedes saben, cuando la pollería quema mayormente carbón o leña, entonces genera una gran cantidad de humo, el cual, por cierto, debería existir acá cierta norma que obligue a que ese humo sea tratado, purificado y no sea expulsado al medio ambiente, porque es altamente contaminante. Lamentablemente, en nuestro país no hay ese tipo de normas, salvo en algunas municipalidades, ¿no? Que obligue a que las pollerías, los restaurantes, los chifas, en general, tengan la precaución, digamos, de eliminar todos los contaminantes, ¿no? Pero no, el humo, no se hace eso. Lo otro, pues, como le decía, podemos estar cerca de una avenida principal de alto flujo de tránsito, en el cual vamos a tener gases de combustión de los vehículos, sobre todo en nuestra ciudad, una ciudad como Lima, donde el parque automotor tiene muchos años y no hay un efectivo control de los gases que expulsan los vehículos. Y tenemos todavía muchos vehículos que funcionan con petróleo diésel, ¿no? Que es el que tiene la combustión más incompleta y bota, perdón, no, perdón, disculpen, y es la que bota en mayor cantidad de humo contaminante. Y otra pues, posibles fuentes de contaminación pueden ser ácidos, si estamos cerca de una planta, o muchas veces podemos tener, algunas empresas tienen el edificio de oficinas dentro de la planta industrial, ¿no? Y en esa planta se pueden producir ácidos, se pueden producir, por ejemplo, en el caso de una textil, ¿no? Podemos tener la presencia de partículas de polvo de tela que estén en el medio ambiente, que al final eso van a ser respiradas por nosotros, ¿no? Tenemos que tratar de evitar eso. Entonces le decía que era pues muy importante verificar la calidad de exterior alrededor del edificio y sobre todo durante los horarios normales de uso del mismo.
indicando siempre a la hora que hacemos este levantamiento, se debe indicar el día y la hora en la que fue observado. ¿Por qué le digo esto? Porque tenemos que hacerlo en horas, probablemente en algún lugar pues la contaminación sea en otras horas distintas a las de uso, entonces eso no tendría validez, ¿no? Pero sí es importante que toda este muestreo, esta toma de la cantidad de partículas contaminantes se haga en los horarios donde está laborando, trabajando nuestro edificio. Otro tema a tener en cuenta es la distribución del aire de ventilación dentro del local, ¿no? Debemos tratar de que sea uniforme, de que tengamos todos los ambientes, los locales, todos los puntos. ¿Cómo se logra esto? Pues no es parte del estándar, el cálculo, pero sí hay que tener mucho cuidado cuando se hace el diseño de ductos y sobre todo la selección de las rejillas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos un cálculo de ductos, tenemos que tener en cuenta dos cosas principalmente, ¿no? El caudal y la caída de presión, de modo que tengamos la suficiente fuerza, digamos, por ponerlo en palabras fáciles, para que el aire llegue y salga por todas las rejillas. Muy aparte de eso, debemos tener un balanceo en las rejillas o en los ductos, de manera que eh, el aire que salga por cada rejilla salga en la medida aproximada a la calculada. Muy complicado decir que va a salir, digamos, en la medida exacta. Si yo tengo calculados en una rejilla voy a tener 100 CFM, pues 100 CFM no lo voy a tener, ¿no? O sea, tengo que tener entre 95 a 105, digamos, un más o menos 5 o 10% de error, ¿no? Eso no me va a asegurar que la distribución del aire sea uniforme. Muchas veces, cuando se diseñan sistemas de ductos, no se pone dampers o rejillas con reguladores, ¿no? Y he visto muchas veces que sale cualquier cosa, ¿no? Sale cualquier cosa por las rejillas, sale cualquier caudal. Muchas veces hay rejillas en las que, ¿cómo les puedo explicar? Sale demasiado aire a mucha velocidad y otras en las que sale el aire a baja velocidad, ¿no? O no sale nada de aire. Es también importante el tema del control de la velocidad en las rejillas, porque esto nos va a generar un ruido cuando hay demasiado caudal en una rejilla, porque no está bien seleccionada la rejilla o porque no está bien balanceado el sistema, de modo que no se cumple, digamos, con la salida del aire exacto en cada rejilla, se pueden generar ruidos que son molestos, ¿no? Unos zumbidos. Entonces, no se trata acá de tener ruidos, porque tenemos también que tener un bajo nivel de ruido en la instalación. Bueno, seguimos con la instalación del aire. Acá son un ejemplo de planos. Acá ustedes lo que pueden ver son algunos fan coils, ¿no? Están acá con las rejillas de difusión de 4 vías en este caso. Acá podemos ver la vista de corte, la unidad fan coil y el ducto, ¿no? En fin, este es un tema ya un poquito más que, que si bien lo estamos tocando acá, pero es un desarrollo mucho mayor, ¿no? Mucho más grande, el cálculo de ductos, la selección de rejillas, ¿no? Tenemos también, que vamos a ver más adelante, el tema de filtración del aire, ¿no? Cómo seleccionar el filtro de aire adecuado para cada aplicación. Otro tema es en el caso de los conductos de extracción, ¿no? Entonces, los ductos de extracción, mayormente, el aire que extraemos de un ambiente es un aire contaminado o que ya tiene contaminantes. En algunos casos pueden ser dañinos para las personas, ¿no? Y estos ductos, por lo general, deben trabajar a lo que se conoce como presión negativa. Ahí faltó ese dato. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea, noción de lo que se conoce como presión negativa? Por favor, que me lo haga saber. ¿Alguna idea? Escucho. Trabajo con compresores para esas líneas.
No. ¿Alguna otra idea? Creo que es Otra cuando se genera succión. succión. Sí, por ahí va la idea. Negativa, ¿no? Cuando tenemos, digamos, un ambiente, ¿no? Se dice que este ambiente está a presión positiva cuando la presión dentro del ambiente es mayor a la presión en los ambientes que lo rodean, sean pasadizos o otro tipo de ambientes. De modo que se consigue con la presión positiva. Se consigue que cuando abras una puerta, una ventana, el aire de los alrededores no entre al ambiente, sino al revés, el aire de tu ambiente salga hacia afuera, ¿no? Caso contrario, presión negativa se trata de que ese ambiente, su presión, como tiene aires contaminados, sea menor que la de los ambientes colindantes, de modo que cuando se abre una puerta, una ventana, el aire no salga del ambiente, sino más bien entre aire de fuera. Caso típico, cuando yo diseño un baño, servicio higiénico, ¿no? No tengo que, o una cocina, tengo que trabajar siempre en estos ambientes con presión negativa, de modo que los malos olores del servicio higiénico o el olor a comida de la cocina no salga hacia otros ambientes, sino por el contrario, el aire de los otros ambientes, que es un aire fresco, más puro, entre al baño, a la cocina y nos ayude a desplazar el aire contaminado de estos ambientes, ¿de acuerdo? A eso nos haremos con lo que se llama pues, presión negativa, ¿no? Es importante también tener un control de los sistemas de ventilación, ¿no? Por ejemplo, acá no tenemos nosotros detectores de, no está normado todavía en nuestro país, detectores de CO2, dióxido de carbono, o CO, monóxido, ¿no? En Estados Unidos, en algunas ciudades, es reglamentario que se tengan en las casas detectores de CO2, ¿no? Porque muchas veces ellos usan calefacción a gas y en la combustión del gas se produce a veces CO2 o hay personas cuando respiran producen CO2 y pues una persona cuando está durmiendo no siente la falta de oxígeno y se puede echar a dormir y ahí queda, ¿no? Ya no despierta nunca más porque estos gases contaminantes, el CO2 o otros gases, puede ser también una fuga de gas propano, metano, en fin, van a desplazar el oxígeno y van a rellenar el ambiente de este tipo de gases. Por eso es necesario siempre mantener pues, detectores de CO2, de CO, para mantener el aire puro. Y así acá actualmente algunos edificios están colocando en nuestro país detectores de CO2, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para que cuando se capten a través del sensor, digamos, altos niveles de CO2, ¿no? Dióxido de carbono, se active o aumente, dependiendo del caso, la velocidad del sistema de ventilación, ¿no? Puede ser un extractor o un inyector, de modo que se garantice la pureza del aire o que, mejor dicho, que el aire, los niveles de CO2 estén dentro de los niveles permisibles, ¿no? Caso muy aparte también, acá no se toca, pero es el caso de las cocheras o garage, ¿no? Que tiene otra normativa, que ustedes la pueden ver también en nuestro reglamento de ventilación, el EM30, del RNE, donde se trata el tema exclusivo de lo que son cocheras, ¿no? En las cuales también hay ciertos niveles o partes por millón de monóxido de carbono, son permisibles, y en las cuales cuando se excede ese límite debe entrar en funcionamiento el sistema de ventilación de la cochera extrayendo el aire. ¿De acuerdo? Ahora, los conductos que debemos usar en la mayoría deben ser materiales que tengan cierta resistencia al, al crecimiento de hongos y bacterias, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay ninguna norma en el país también que obligue a que se dé una limpieza o mantenimiento a los ductos, ¿ah? Y aparte también la erosión o desgaste del ducto.
los ductos deberían ser inspeccionados cada cierto tiempo y reemplazados si que están dañados. No se hace eso. Yo les comento, hace unas primeras experiencias cuando mi primer trabajo, puedo decir que en este campo de Achibac fue como residente de mantenimiento en un hospital muy grande en Lima. Cuando yo entré, eso les hablo del año 95, y ese hospital tenía, en esa época tenía, si mal no recuerdo, ya era el 58, tenía cerca de más de 40 años, pues 50 años creo ya de construido, ¿no? Y observé, había un ducto, ese hospital tenía unos pisos técnicos, uno trabaja, caminaba por ahí, unos pisos bajitos, y había algunos ductos que estaban cortados y se podía ver, tal como se ve en la figura, en esta imagen que se pueden ver acá, se podía ver toda esta capa como una tela, digamos, como una masa de algodón, pero de bacterias, de contaminantes, que se veían, digamos, de pelusas, ¿no? Que con el paso de los 40 años que estaba trabajando ese ducto y nunca lo habían limpiado, se había formado acá. Imagínense ustedes esto en un hospital, pues, la cantidad de bacterias, de contaminantes que estábamos introduciendo hacia los ambientes sanos, ¿no? Es muy, muy importante por eso tener registros de los ductos y hacer un mantenimiento de ductos. No está en el Perú normado, hay unos aparatitos que son unos robotitos que con rueditas que van dentro del ducto, tienen una cámara y tienen unas escobillas y van, nos va guiando y van limpiando, haciendo el escobillado, de manera que van sacando de las partículas, el polvo acumulado, y a la vez tienen una aspiradora, ¿no? Y van aspirando. Claro, cada aparato de esos cuesta encima de los $10.000, ¿no? Entonces, tendrían que asegurar que muchos clientes, digamos, para poder utilizarlo, pero sí creo que es hora de que en nuestro país se norme, se legisle con respecto al mantenimiento de los ductos. Me escapo un poco del tema. Por ejemplo, ustedes muchas veces han escuchado hablar de que hay incendios en las pollerías, ¿no? En los chifas, que flambean mucho. ¿Y esto por qué? Que se incendia todo el ducto. Esto es consecuencia de que no están aplicando ciertas recomendaciones que hace la NFPA. La NFPA te recomienda, y bueno, y en algunas partes es de obligatorio cumplimiento, que en las campanas, justo donde empieza el ducto, exista un damper cortafuego. Un damper cortafuego, que es un elemento, digamos, parte del ducto que tiene una planchita metálica que está, por decirlo, en cierta posición permanente, y tiene un elemento metálico que cuando hay un aumento de la temperatura, eso se dilata, ¿no? Y hace que esta plancha caiga y tape el ducto, de modo que el fuego no se extienda, no vaya por el interior del ducto, se confine solamente a la campana de la cocina. Si hubieran puesto esto en muchos locales, inclusive de cadenas muy reconocidas, estoy seguro que se hubieran evitado muchos incendios y muchas pérdidas, ¿no? Pero es parte de lo que tenemos que trabajar acá nosotros en el país como normativa, digamos, para la seguridad de estas instalaciones, ¿no? Otro tema son las tomas de aire exterior, ¿no? O tomas de aire fresco, como uno le llaman. Entonces, las tomas de aire fresco de los equipos, o que van al interior, el aire que vamos a tomar nosotros del exterior y que va a ir hacia el ambiente, tiene que tener ciertas separaciones mínimas de algunas fuentes de contaminantes, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver estas chimeneas que son tomas de aire, donde descarga de aire están tiradas para arriba, ¿no? Alejadas de este equipo que está acá, que es un paquete, es el que toma el aire. Acá también tenemos otro equipo, ¿no? Alrededor no hay ninguna descarga de aire, y si ustedes observan acá, esta es la toma de aire que tiene cierto techito. ¿Por qué? Porque en algunas partes se exige que esto tenga esta solerita para que no entre lluvia, que el agua puede caer pues de manera no... Normalmente la lluvia no es siempre vertical, ¿no? Debido a la fuerza del viento, tiene cierta inclinación. Y si no tenemos esta protección,
es muy probable que algunas gotas de lluvia puedan entrar al equipo y por tanto ser transportadas por el aire y llegar hasta el ambiente, ¿no? Bien, acá tenemos, por ejemplo, algunas recomendaciones de la norma con referencia a las distancias de las tomas de aire referentes a algunos descargas contaminantes, ¿no? Acá, bueno, acá primero vamos a un poco adelantamos, acá hablamos de que la extracción de aire clase 2, ¿no? De clase 3, clase 4, esto vamos a ver más adelante qué significa este aire clase 2, 3, 4, que está nombrado en ASRAE, también lo toma el reglamento español, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que debemos tener separadas las tomas de aire 5 metros de cualquier entrada de garage, ¿no? O área de parqueo de automóviles. ¿Por qué? Porque esto nos va a garantizar que el monóxido que producen los vehículos no sea introducido al ambiente en mención, ¿no? Por ejemplo, otra norma acá tenemos en rojo, que tenemos que tener las tomas de aire ubicadas a 7.5 metros más allá de una torre de enfriamiento, una torre de refrigeración. Una torre de enfriamiento es un aparato térmico, un equipo, ¿no? Equipo unitario, en el cual hay un intercambio de calor entre el agua y el aire, ¿no? O sea, es para enfriar el agua. Hay diversos tipos, pueden ser cerradas, abiertas, ¿no? En fin. Y ahí se da un intercambio entre el aire y el agua, ¿no? El agua cede su calor al aire y regresa refrigerada. Y muchas veces estas torres tienen pues bandejas, tienen también los, los rellenos donde cae el agua, tienen las atrapagotas, una serie de elementos en los cuales siempre queda algo de agua y se pueden generar algunas bacterias, ¿no? Que pueden ser captadas e introducidas al ambiente. Sobre todo una de ellas que se llama la legionela. Si están interesados en el tema, investiguen sobre la legionela, ¿no? Que es una bacteria que causó muchas muertes y causó lo que se llama se llama legionela porque causó un síndrome, una enfermedad que se llamaba la enfermedad del legionario, ¿no? Se detectó esto principalmente en un hospital en Estados Unidos, un hospital de veteranos de guerra, que entraban ahí y se enfermaban muy rápidamente, y era justamente por efecto de que la contaminación del aire, pues, se contaminaba con este microbio o esta bacteria y la respiraban ellos, ¿no? Inclusive, cosas de la vida, años 90, me parece, Brasil tiene está muy enfocado en este tipo de control de legionela, porque un ministro de salud de ellos, en ejercicio, adquirió la enfermedad y murió de esta enfermedad, ¿no? Generada justamente por la acumulación del agua en estas bandejas. Y no solamente en torres de enfriamiento se da, también se puede dar en equipos ya mencionado que no tienen un buen mantenimiento y tienen el agua emposada, ¿no? Vamos a ver, acá por ejemplo tenemos que también debe estar, vamos a ver acá, a 5 metros de chimeneas, ¿no? O de descarga de combustión, igual. Entonces, todo esto para evitar que estos gases contaminantes entren al ambiente, ¿ya? Ya lo Profesor, había ¿eso de qué norma es o estándar? la 61.1. Ok, gracias. Todos estamos en este estándar, ¿no? Lógicamente, a veces lo vas a ver también replicado en nuestras normas peruanas o en otras normas internacionales que lo toman, ¿no? Inclusive el EM30 te refiere que a este estándar de acá, para lo que es ventilación, te refiere al 170 y te refiere a otras normas más, ¿no? Porque es un compendio, digamos. Lo que tenemos acá, habíamos ya hablado antes, son protecciones para evitar que entre agua de lluvia, ¿no? Al ambiente. Son techitos, son este tipo de dispositivos, algunos también atrapapájaros para que no entre el agua de lluvia al ambiente. Y acá tenemos atrapapájaros, ¿no? Acá no, esto no debe ir así. Normalmente se pone una malla metálica
para evitar que entren acá las aves, ¿no? Y muchas veces las aves entran acá y hacen sus deposiciones dentro del ducto. Lo he visto en clínicas inclusive. O pueden entrar roedores, ¿no? Pues no es lo aconsejable. Siempre hay que proteger las entradas de aire. Si no llevan un filtro, normalmente esto ocurre en las descargas, ¿no? Poner acá una malla de pájaro, antipájaro, o si es que no, o una rejilla, ¿no? Porque muchas veces también son entradas de aire y está más adelante el equipo y el sistema de filtración, ¿no? Hablando de Profesor, una filtración, consulta. sí, ¿El material de estos es galvanizado, son platinas galvanizadas para un la, ambiente la húmedo? malla, No, el ducto, esas, sí. sí, normalmente son galvanizados, pueden estar pintados. Si tienes alguna exigencia, digamos, de una inspección especial, puede ser inoxidable. Si es Mm, una descarga de una campana, digamos, de extracción de alguna planta industrial, donde, por ejemplo, de un proceso de galvanizado o no, que produce ácidos, lo mejor es que sea de acero inoxidable, porque con el tiempo, si es galvanizado, se te va a corroer el ducto y la campana, ¿no? Eso, como te digo, eso ya tenemos que, acá estamos dentro de lo mínimo, pero esos son ya temas que uno tiene que ir con el tiempo, pues, investigando, aprendiendo, porque hay necesidades nuevas, cada vez salen cosas nuevas o exigencias nuevas, y por más que uno tenga los años que tenga en el mercado, siempre se aprende, ¿no? Siempre hay un tema nuevo, por ejemplo, hay procesos alimenticios, procesos productivos, en los cuales uno como proyectista, como ingeniero, tiene que investigar no solamente sobre el sistema de ventilación, sino también sobre la operación de la planta, ¿no? ¿Qué gases pueden tener ellos? ¿Qué productos pueden tener? En fin, es un mundo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, no es parte de esto, pero si se ve en ventilación industrial, tenemos unos equipos de ventilación que se llaman jet pools, ¿no? Que mandan el aire a presión alta para compensar algunas caídas de presión. Y tenemos también la captación de gases, ¿no? De partículas, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay estudios comprobados que en plantas, digamos, en panaderías grandes, que acá no se han hecho, pero en otros países, pues hay harina está en el aire, ¿no? Y eso es plata, porque ahí se pierden kilos de harina volando. Entonces, hay algunos equipos que justamente se encargan de atrapar esta harina y nuevamente captarla y limpiarla, ¿no? Para generar un ahorro y en dos tipos, digamos, tenemos acá de beneficio, ¿no? Primero, que se ahorra material y segundo, que no se contamina el medio ambiente. ¿Cuántas veces acá nosotros pasamos por una fábrica, ¿no? Y vemos pues que sale cualquier cosa con el aire, ¿no? Olores, partículas, sobre todo el tema, pasan ustedes por una textil y salen pelusas que van a nuestro pulmón, ¿no? Bien, estamos viendo lo que es la filtración, ¿no? Acá nos dice que debemos usar filtros mínimo del tipo MERV 8, aguas arriba, ¿no? MERV 8, la MERV es una clasificación de filtración norteamericana, ¿no? De ASRAE, de ARI. Hay otra filtración que es la de ISO o la EN, ¿no? Que te habla ya no de MERV, sino te habla de filtros F4, F3, G8, ¿no? Otra, hasta H, otra nomenclatura. Pero hay ciertas equivalencias en lo que es filtración. El MERV 8 es un filtro que no es muy, digamos, no filtra mucho aire. Es el segundo, creo, porque está en MERV a partir del MERV 6. Debemos del MERV 6 hasta el MERV 14 o 15, me parece, y de ahí vemos los EPA, ¿no? Entonces, el MERV 8 es un filtro, digamos, que no tiene mucha captación, pero sí es básico, digamos. ¿Y qué significa que te diga aguas arriba? ¿Alguien puede tener este conocimiento, puede ilustrarme? ¿Alguien tiene una idea? Aguas arriba, Antes de aguas esa abajo. línea sería, o sea, antes de llegar a estos tramos que estamos viendo, a estos Antes del puntos. equipo. Sí. Claro, aguas arriba es antes del equipo, aguas abajo después del equipo. Es un término que se ha tomado de los ingenieros sanitarios, ¿no? Pero se aplica en esto, aguas arriba, aguas abajo. Aguas arriba quiere decir que está antes de la instalación del equipo y abajo después, ¿no? Entonces acá podemos ver, digamos, algunos filtros
tipos de filtros. Este amarillo es un elemento filtrante que puede servir para hacer un filtro básico o un prefiltro. El blanco son los filtros planos o preplates, ¿no? Que van desde un MER 6 hasta un MER 14, muchas veces plisados. Y acá ya tenemos los filtros tipo bolsa, ¿no? Los filtros bolsa que tienen varios bolsillos, tienen cierta longitud, estos se seleccionan en función a la longitud. Hay que ser acá claros, los filtros en el MER se clasifican o se determinan por la capacidad que tienen de arrastrancia, ¿ya? La capacidad que tienen de arrastrancia es qué cantidad de partículas, digamos, gruesas pueden atrapar. Más allá de eso, ya vienen los filtros, por ejemplo, los filtros de bolsa, se clasifican por eficiencia de filtración. Estos de acá son arrastrancia, estos eficiencia. Es un tema mucho más amplio, el tema de filtración, ¿no? Ahora más se puede. Y ahora más se puede mejorar. En la vida real, ¿eh? No solo en el fútbol. En la Por vida, favor. tocará ver el partido, tocará el sábado, tocará reaccionar los efectos. Y bueno, ya está. ¿Qué se va a hacer? Boca perdió. Felicitaciones a estudiantes. Hay que celebrar. Felicitaciones a estudiantes. Gracias. Entonces, los filtros bolsa son de alta eficiencia a partir del 75% hasta 85, 95 de eficiencia. Hay también los B-Bank, que son muy parecidas de eficiencia a los bolsa, y más allá de ellos ya vienen los filtros EPA, ¿no? Los filtros EPA estamos hablando de eficiencias mayores al 99%, empiezan en 97%, y vamos hasta 99, 99.9% de eficiencia, 99.999 de eficiencia. ¿Y en qué sentido? En que esta eficiencia se refiere a la cantidad de partículas, digamos, que pueden atrapar, que sean menores de 0.03 micrones, ¿no? Para los EPA. Y más allá de los EPA están los filtros ULPA. Ambos EPA y ULPA se usan pues en sala de operaciones, en salas UCI, en algunos procedimientos donde requiere tener un aire con muy alta calidad y bajo nivel de partículas, digamos, físicas, ¿no? Bien, otro que tenemos que hacer nosotros es siempre colocar, en caso de los equipos interiores, fan coils, ¿no? Tanto exteriores como interiores, lo que son bandejas de condensado. Vamos acá, ¿no? Para evitar esto, para evitar que se impose el agua o el agua caiga encima de una baldosa y al final es que está ocurriendo. Este agua que cae acá, pues, está generando bacterias, te está generando microbios, ¿no? Entonces siempre es necesario tener acá una bandeja con un punto de desfogue de desagüe, de modo tal que el agua que cae acá, en el condensado que cae acá, fluya con rapidez hacia el drenaje, ¿no? Hay que hacer por eso una inspección periódica de las bandejas de mantenimiento para que no se obstruya este punto de desagüe y no se acumule el agua. Es muy común, una de las mayores intervenciones que tienen aire acondicionado de reclamos o de intervenciones, digamos, de emergencia, es porque pues mucha gente no hace el mantenimiento en el tiempo debido, esto se le obstruye y acá el agua se rebalsa y les mancha, como vemos acá, las baldosas, ¿no? Y otras técnicas, digamos, es poner acá en la bandeja una lámpara ultravioleta, ¿no? Para matar los microbios del agua. Muy aparte de las lámparas que podemos poner también a la descarga del aire, ultravioletas, también para eliminar las bacterias o virus que puedan haber en el aire. Con mucho cuidado acá, porque no es por poner la lámpara, porque, digamos, tiene que haber cierto tiempo de exposición del virus al, a la luz UV, ¿no? Si pasa muy rápido, entonces no va a ser efecto de la lámpara, pues hay que tener mucho control acá de velocidad. Es otro tema también que merece un tratamiento aparte, ¿no? Otra cosa importante es que cuando se haga una instalación, se den los accesos para una fácil inspección, limpieza y mantenimiento. Muchas veces uno se encuentra con que esta tapa, digamos, que está acá donde está trabajando el técnico, la pegan hacia el otro lado que hay una pared. Entonces es casi imposible hacer una inspección o mantenimiento del equipo. Siempre deberíamos dar las facilidades para el mantenimiento. Acá también vemos, por ejemplo, acá
estamos sacando un filtro, ¿no?, del equipo. Pero esto quiere decir que tenemos que dejar un espacio suficiente para que este filtro pueda salir hacia un costado. Muchas veces también no se deja el espacio, entonces el filtro sale roto y tenemos que poner filtros por partes, ya no completo, ¿no? O sea, tenemos que modificar el diseño del equipo. Bien, acá les explicaba un poquito la clasificación del aire que nos da esta norma de ASHRAE 62.1. Primero tenemos el aire clase 1, que es un aire con concentración baja de contaminantes. Luego tenemos el aire clase 2, que tiene una concentración moderada. El aire clase 3, una concentración significativa. El aire clase 4, que es un aire que tiene alta concentración de contaminantes y es potencialmente dañino, ¿no? Ahora, por intuición, ¿ustedes cómo creen que se debería mover o se podría mover el aire entre ambientes de clase 1, clase 2, 3 o 4? O sea, yo podría, digamos, hacer pasar un aire de clase 3 hacia un ambiente con aire de clase 1. A ver, ¿ustedes qué opinan? No tengan miedo de opinar. Pienso que sí, previamente utilizando filtradores. Ya. No. No, porque lo que te dice la norma, vamos a verlo ahora, es que tú no puedes pasar un aire de clase 2 o 3 a un ambiente de clase 1, ¿no? Entonces acá te explico cómo es esto. Los aires de clase 1, ¿sí?, pueden ser enviados a espacios con cualquier otro tipo de clase de aire. ¿Por qué? Porque es un aire casi puro, ¿no?, con baja contaminantes. Los aires de clase 2 pueden ser enviados a espacios que tengan aire clase 1, de clase 2, ¿no?, o 3 o 4. No a clase 1, porque es un aire que está más contaminado que de clase 1. E igual, el aire clase 3 lo puedes enviar a espacios de su misma clase, o 4 también, y el aire de tipo clase 4 solamente lo puedes expulsar al exterior, nada más, ¿no? Porque es un aire muy contaminado. Cuando tú lo tiras al exterior, por la misma cantidad de aire y la fuerza de viento que hay arriba, se diluye. O sea, los contaminantes tienden a diluirse, ¿cierto? Ok. Ahora tenemos acá las áreas ETS y no ETS, ¿no? Las áreas ETS son los espacios que se dicen de fumadores, ¿no?, de terrazas o espacios especiales, ¿no? Todo local que es ETS, o sea, para fumadores, no cumple, nunca va a cumplir con condiciones IAQ. O sea, IAQ es Indoor Air Quality, las palabras en inglés. En castellano es calidad del aire interior, CAI, indoor aceptables, ¿no? No va a cumplir porque ya de por sí el humo del cigarrillo, así sea electrónico, es contaminante, ¿no? Entonces siempre se debe los locales diferenciar o clasificar como no fumadores y fumadores. Realmente acá, los espacios de no fumadores deben estar a presión positiva respecto a espacios definidos como para fumadores. ¿Qué significa esto? ¿Qué puede significar? A ver, ¿quién me puede dar una idea? ¿Por qué motivo se exige que un espacio no fumador tenga presión positiva respecto a un espacio de fumadores? A ver, muchachos. Porque el espacio donde va a haber estos humos no salgan hacia los otros ambientes. Claro. Exacto. O sea, el espacio de no fumadores debe ser, tener una presión positiva tal cual impida que el humo de otros espacios de fumadores ingrese al ambiente, ¿cierto?
Es también importante decir que estos espacios de fumadores deben estar aislados completamente por muros, pisos, cielorrazos, ¿no? Puerta de cierre automático, dice cielorraso sólido. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si la separación es un ambiente que está dividido por una placa de drywall entre fumador y fumador, esta placa de drywall no solamente debe llegar hasta ese raso de la baldosa, sino debe prolongarse hasta el techo en sí, ¿no? Para evitar que por las baldosas pueda pasar algo de contaminante, ¿ya? Es importante tenerlo en cuenta. Igual también esto debe ocurrir en casos, digamos, de hospitales o clínicas. Un poquito aparte del tema, ¿no? He visto por ahí algunas clínicas que los cuartos los dividen con drywall, o sea, es un solo gran ambiente y dividen con drywall, y por ahorrarse algo de dinero, el drywall lo ponen ahí nomás, unos centímetros encima del techo, del falso techo, que también es drywall, ¿no? Y encima, pues, hay un espacio de comunicación entre los distintos cuartos, lo cual no debe ser porque son pacientes con enfermedades y pueden estar intercambiando entre sí virus o bacterias, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, no es permitido la Disculpe, articulación. ¿podrá volver a mencionar la recomendación que debe hacerse para evitar que, por ejemplo, los aires contaminados se vayan de un ambiente a otro? Claro, la idea es que muchas veces uno encuentra que, sobre todo cuando usan drywall, ¿no? El drywall es la pared de cartón con yeso, ¿no? Y usan falsos techos. Este drywall no llega hasta el techo, se queda unos centímetros por encima del falso techo, ¿no? De modo tal que solamente está aislando las partes bajas de los ambientes, más no está aislando la zona entre el falso techo y el techo. Y es por ahí donde se puede producir contaminación. Entonces siempre es necesario que se tenga la certeza o se exija que la separación entre cuartos sea de piso a techo, ¿no? Inclusive también por el tema de incendios, ¿no? Muchas veces se pone el drywall cortafuego, y si no va hasta el techo ese drywall, pues el fuego puede pasar por ese ambiente, por ese espacio, ¿no? Bien, otro tema es que no es permitido la articulación o transferencia de aire entre espacios de fumadores y no fumadores, ¿no? Y todo el aire de los espacios de fumadores debe ser expulsado al exterior, tal como si fuera un aire clase 4, ¿cierto? Ese aire no debería regresar. Bien, muchachos, ¿hasta ahí una pregunta? Ok, vamos a tocar ahora un tema que es un poquito teórico. Vamos a tratar de hacer por ahí un ejemplo práctico. Tenga su calculadora a la mano. Para lo que es el cálculo del caudal del aire exterior, ¿no? Tiene varios bemoles esto de acá. Vamos paso a paso. Hay distintos métodos. Primero, el método de ventilación por ciento con ratio de ventilación, ¿no? Esto se hace a través de ciertas tasas o ratios y procedimientos de cálculo basados en contaminantes típicos para cada uno de los espacios, ¿no? O sea, se definen ciertas cantidades, digamos, de litros por segundo que deben entrar al ambiente en función a la cantidad de personas y a la superficie, y dependiendo del tipo de aplicación que tenga el ambiente, ¿no? Después tenemos el método de IAQ, que esto ya es un poquito más elaborado, pues requiere hacer un análisis de las fuentes contaminantes, la concentración de los contaminantes, que pueden ser físicos o químicos y hasta biológicos, y cómo perciben también los ocupantes el contaminante, ¿no? Que es una pequeña encuesta. Y lo otro es el método de ventilación natural, digamos, que es el método más sencillo a través de ventanas hacia el exterior, ¿no? Desde la versión 2010 del estándar, los locales de cuenta con una ventilación natural, de acuerdo a este estándar, debe incluir ventilación mecánica, ¿no? Excepto cuando la ventilación sea un sistema natural, ¿no?
o las aberturas que existan sean permanentes o tengan controles de modo tal que se impida su cierre durante la ocupación. Es decir, se garantice que las aberturas estén abiertas durante todo el periodo donde exista ocupación del ambiente, ¿no? Y, por último, la zona no tenga calefacción ni aire acondicionado. Ahí se permite que tenga la ventilación natural. Si tienes calefacción o aire acondicionado, entonces no es permisible que tengas una ventilación natural. ¿Por qué? Porque al final estás llevándote el aire calefaccionado o acondicionado y no hay un control sobre ese aire que estás perdiendo, sobre la energía que te estás llevando o estás gastando, ¿no? En cierta medida, resultaría pues de muy baja eficiencia energética tener ventanas naturales en ambientes climatizados. Siempre cuando se trata de un ambiente climatizado con calefacción o refrigeración, lo usual, lo normal es que sea pues completamente cerrado, ¿no? Una consulta, ¿este estándar en lo nuevo menciona algo para laboratorios? ¿O en realidad para Muy laboratorios hay poco, que aplicar otro? sí, vamos a ver, es muy poco, tipo de laboratorios tipo farmacéuticos, Laboratorios para muestras en minería. sí, hay algo acá de laboratorios, ¿no? Toca algo de laboratorios, vamos a ver más adelante en las tablitas, ¿ya? Ok, gracias. Pero igual siempre es recomendable, en ese caso tendrías que irte a el método de Indoor Air Quality, ¿no? Tendrías que ver los contaminantes que tenga, no sé, que puedas tener ahí ácidos, muestras de mina, minerales, en fin, tendrías que hacer un estudio un poquito mayor, ¿no? Porque es un caso particular. Bien, acá tenemos algunos métodos de ventilación natural, ¿no? No sé si ustedes conocen este método de acá, que es el tipo sifón, digamos, ¿no? Por diferencia de presiones, donde se introduce el aire por las partes bajas, ¿no? Y en las partes altas es donde se descarga. Y eso se desplaza de qué manera. También en la parte superior, en un separador, digamos, donde cae aire fresco, y este aire fresco, y acá va desplazando, digamos, al aire de acá, se crea un vacío acá, y el aire viciado entra a este tipo de chimenea y sale por acá, ¿no? Esto es algo muy antiguo, digamos. Si ustedes han tenido ocasión de ir a las casas antiguas del centro de Lima, de ciudades como Trujillo, Arequipa, en el interior del país, van a ver que son, pues los pisos tienen más de 3 metros de altura, ¿no? 3 metros y medio, 4 metros de altura. ¿Por qué? Porque en esa época, y en las partes altas van a ver ustedes unas ventanas, ¿no? Y las puertas de abajo. Entonces ya en esa época se conocía que el aire caliente iba hacia arriba, entonces se hacía los pisos altos, de modo tal que en verano, pues, se tenía cierto frescor, ¿no? Porque había una corriente de aire, una presión y salía el aire caliente desde afuera. Lo que tenemos acá al otro lado es lo que se llama el pozo canadiense, ¿no? Este es un sistema también de climatización, ¿no? Este es el ambiente, y acá tenemos nosotros, por ejemplo, tenemos aire exterior a 35 grados centígrados y tenemos la Tierra, ¿no? Lo que vamos acá es un pozo en el cual vamos a captar el aire exterior y se hace un ducto que va bajo la Tierra, enterrado. La Tierra está normalmente a 15 grados centígrados, 10 grados centígrados. Entonces, ¿qué está ocurriendo? El aire caliente que entra a este pozo va a ser, digamos, impulsado hacia la casa por el ducto, pero en este recorrido que hace por el ducto va a ceder su calor a la Tierra, llegando pues acá a temperaturas que pueden ser 24, 21 grados centígrados, ¿no? Entonces es una ventilación, digamos, de tipo natural o forzada, que asimismo va a servir para climatizar el ambiente, ¿no? De manera natural, sin tener que usar un sistema de refrigeración. Bien, vamos a ver acá el aire exterior. Esto también es algo desde 2010 en la RAE.
de acuerdo, habíamos visto nosotros el aire, el otro punto 4, ¿no? Teníamos tipo de aire tipo 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, si el aire exterior no es aceptable, de acuerdo a la norma, a la sección 4.1, entonces, ¿qué se considera no aceptable? Cuando tenemos un contenido de partículas menores a 10 micrones, o sea, si el aire tiene ese tipo de partículas PM10, digamos, que vienen por ahí, debemos filtrarlas con filtros del tipo MER6, ¿no? Y si tenemos en el aire partículas menores a 2.5 micrones, es decir, de clase PM2.5, entonces tenemos que usar filtros MER11, ¿ya? Acuérdense, esos números, PM10, PM2.5, son muy usados en filtración, y para partículas pues menores a PM10 debemos tener filtros MER6 y para 2.5 MER11. Asimismo, no se permiten concentraciones de ozono mayores a 0.107 partes por millón, ¿no? Muchas veces hemos visto que algunos locales, algunas plantas industriales usan ozonificadores, ¿no? Generadores de ozono para purificar el aire, pero el ozono en cantidades por encima de esta mencionada, en cierta manera, es dañino para la salud, ¿no? Bien, vamos ahora a ver lo que decía antes, ¿no? Cómo calcular la tasa de ventilación, digamos, para ciertos locales. Son tres digamos, parámetros, por decir, que tenemos que tener en cuenta. Primero, el uso o destino del local, ¿no? Que se va a usar. Es una sala de cine, un aula, una oficina, un laboratorio, un servicio higiénico, en fin. Y después, el área superficial del local. ¿Cuántos metros cuadrados tiene como área? No volumen, sino área, ¿de acuerdo? Y por último, la cantidad de personas que están dentro de este local. Se define también la zona de respiración. ¿Ya? La zona de respiración, esa es la zona en la cual nosotros vamos a exigir la calidad de aire interior. Es esta zona sombreada, digamos, que va desde una altura de 3 pulgadas, que vienen a ser 7.5 centímetros, hasta 72 pulgadas, que vienen a ser 1,80 m. Entonces, la zona de respiración va desde 7.5 a 180 centímetros y estamos alejados de la pared 24 pulgadas, o sea, 60 centímetros. Esta es la zona exigible, donde la cual nosotros queremos tener la calidad del aire interior, ¿no? Este caudal exterior para esta zona de respiración se calcula bajo la siguiente fórmula. RP, que viene a ser el ratio por persona, vamos a ver después en la tablita, por la cantidad de personas, más el ratio por área, más la cantidad, por la cantidad de área, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cómo se calcula esto. Primero definimos el uso del local, ¿no? ¿Qué uso del local? ¿Qué tipo de local es? En segundo lugar, la cantidad de personas que tenemos en él y el área local. Con estos tres valores, nos vamos a esta tabla 6.1 y aplicamos la fórmula. Esta es la tabla, ¿no? La tabla 6.1. Vamos a ver acá. A ver. La tabla está en dos tipos de unidades, CFM por persona para las unidades inglesas y tenemos litros por segundo por persona en lo que se refiere al valor de ratio por persona, de RP, ¿no? Y tenemos ratio por área en pies cúbicos por metro cuadrado, por pie cuadrado, perdón, y litros por metro cuadrado, ¿no? Litros por segundo por metro cuadrado de área. ¿Ya? Acá se dan diversos valores, por ejemplo, para oficinas, espacio de oficinas, para áreas de recepción, para computador, área de cómputo, de impresoras, ¿no? En general.
Ustedes van a esta norma, van a encontrar acá una serie de recomendaciones. Si no conocen la cantidad de ocupantes, se dan acá. Acá hay una recomendación, pero siempre van a conocer el área, ¿no? Entonces, acá tienen ya un ratio de cantidad de ocupantes por metro cuadrado, por 100 metros cuadrados, y acá ya están las condiciones, digamos, ya están definidas, ¿no? Por persona, cuál es el valor, está operado esto. ¿Ya? Y acá tenemos, por otro lado, qué tipo de aire es la clase de aire, ¿no? Por ejemplo, para una oficina tenemos que en metros cúbicos, ¿verdad? En metros por segundo, se requiere 2.5 litros por segundo por persona y 0.3 litros por segundo por metro cuadrado de área. Es un aire de clase 1, ¿no? Así que, a ver, vamos a ver, hagan su papel todo, su calculadora. Vamos a definir una oficina de 100 metros cuadrados con 5 personas dentro de ella. ¿Cuál sería el valor, digamos, de ventilación, de aire de ventilación requerido? A ver, fórmula, cantidad de personas, ratio de personas, de la fórmula, cantidad de personas por el ratio por persona más el área por ratio de área, ¿de acuerdo? Vamos acá entonces. A ver, ¿alguien me puede indicar qué área indicamos de oficina? 100 metros. ¿Y cantidad de personas? 5 personas. Perfecto. Uso, oficina, ¿no? ¿De acuerdo? 5 personas, lo aplicamos por 2.5, ¿de acuerdo? Nuestro primer valor, ¿no? Y eso le vamos a sumar el área, que es 100 por 0.3, ¿de acuerdo? Ese ratio por área. Y con eso calculamos el valor de aire de ventilación para ese ambiente. ¿Se entendió? Nos saldría, a ver, 5 por 2.5, ¿cuánto es? 12.5. Sí, Ya. Pues, y acá tenemos 100 por 0.3 sería 30. 30, más 12.5 12.5 más 30, 42.5. litros por segundo por, ¿no? Para el local. Esto lo quieren pasar a metros cúbicos hora, lo multiplican por los factores, ¿no? Por 3.6, en fin, ¿no? Y ahí van a tener ustedes la cantidad, el ratio que requieren por para ese ambiente. A ver, digamos que tenemos acá, a ver, vamos a ver un área de una sala eléctrica, por ejemplo, acá no tenemos por personas, ¿no? ¿Por qué? Porque supuestamente en una sala eléctrica no hay personas dentro. Solamente vamos a trabajar por área, ¿no? La atención por área, ¿ya? Igual también una sala de embarque, shipping, ¿no? Una sala de teléfono, se supone que no hay dentro personas. Almacenes, tampoco tenemos dentro personas, solo trabajamos por área, ¿no? Transporting waiting, es una sala de espera de un aeropuerto, una terminal terrestre. ¿Qué tenemos acá? Tenemos 3.8 litros por segundo por persona y tenemos 0.3 por metro cuadrado, ¿no? Suponiendo que tengamos, pues, igual 100 metros cuadrados de sala de espera y tengamos 5 personas. ¿Cuál sería el valor?
Una consulta, ¿en qué unidades sale? Litro por segundo por persona, una de Sal- ellas, y la otra es litro por segundo por metro cuadrado. ¿Qué saldría entonces? A ver, personas por litro por segundo en persona nos da metro por segundo, ¿cierto? ¿Se entendió? Profesor, disculpe, en este caso, ¿cuántas personas son en el que estamos haciendo ahorita? Igual, pongamos 5 personas, creo que 5 personas, pero va a ser una sala de transporte, ¿no? Entonces lo que está variando ahí es la cantidad de ventilación por persona. El área también es 100 metros cuadrados, ¿no? Eso que tenemos ahí. A ver qué pasa. Entonces saldría, actualizamos los valores Claro, los valores. 3.8 y 0.3 y saldría Exacto, 49 litros por por segundo. segundo. Correcto. Más que el anterior, pese a que tenemos la misma cantidad de personas y la misma área, ¿no? El requerimiento de caudal es mayor. ¿Y esto es por qué? Por el uso del local, ¿no? Una sala de espera, probablemente acá las personas en una oficina están sentadas, ¿no? Sin trabajando. Acá están probablemente caminando, transitando sus maletas, un poco agitadas, por no perder el vuelo, no perder el tren, el bus, ¿no? Entonces, la ventilación es mayor. ¿Estamos claros? Y así le voy a hacer llegar alguna versión antigua en castellano del estándar, en la cual va a aparecer lo que preguntaban antes, también el tema de laboratorios, ¿no? Los patios por laboratorio. Bien, una vez que calculamos esto de acá, tenemos que hacer muchas veces un recálculo porque hay una mezcla del aire que estamos ingresando con el aire que ya está en el local, ¿no? Entonces, para este nuevo valor, tenemos que nosotros saber dos cosas, ¿no? Primero, eh, ¿cuál es la temperatura del aire que está entrando? ¿Cómo está respecto a la temperatura del ambiente del local, ¿no? Y luego, la ubicación de rejillas de inyección y retorno, cómo están dispuestas. Y en base a eso, entramos en unas tablas que también están en la norma y nos va a dar un valor de EZ, el cual puede ser mayor que 1, menor que 1 o igual a 1. Y ese valor vamos a afectar al valor encontrado anteriormente. Acá tenemos algunos valores de este EZ. Por ejemplo, tenemos que la temperatura de ingreso es menor que la del local. Esto quiere decir que estamos enfriando el ambiente, ¿no? Y con esta ubicación de rejilla, digamos, la rejilla de ingreso de acá, frontal, ¿no? Y la de retorno está a un costado, o bien el aire es transversal, o sea, acá tenemos la de retorno y acá tenemos la de extracción, perdón, la inyección y extracción. Entonces, para este tipo de casos, nuestro valor de EZ va a ser 1. ¿Ya? Igual acá tenemos también para una temperatura de ingreso menor que la del local, pero en este caso no es transversal, es en esta ubicación, ¿no? Entra por un costado, digamos, y sale por la parte opuesta, ¿no? Como que hace un cruce de local. Nuestro valor de Z sería de 1.2, ¿ya? Acá tenemos lo opuesto. O sea, el aire está entrando a una temperatura mayor que el local, ¿no? Este es, digamos, un caso de calefacción. Si por acá entra el aire y atraviesa de un lado al otro, en cualquiera de los sentidos el local, este valor de Z sería 0.7, ¿no? Y en el caso de que tengamos el aire entrando por acá
y saliendo en este sentido, ¿no? Igual también, o haciendo en misma pared de entrada y salida, tenemos un valor 0.8, ¿de acuerdo? Acá sí nos dice que hay una diferencia de 8 grados centígrados entre el aire que entra y el del ambiente, ¿eh? Entonces ustedes pueden aplicar esto de acá. Vamos a ver, para el caso anterior del segundo ambiente, que era, a ver, ¿qué dijimos que era el primero en la oficina, el segundo de cosa era? ¿Recuerdan? Sala de espera del aeropuerto, por ejemplo. Ya, en sala de espera en el aeropuerto. Ya, supongamos que en sala de espera tengamos, pues, que esté entrando aire frío y esta disposición de rejillas de entrada y salida del aire. ¿Cuál sería el nuevo valor del aire de ingreso? En ese sentido, tenemos que corregirlo, multiplicar el valor anterior por 1.2, ¿de acuerdo? Entonces sería 49 por 1.2. ¿Está claro? ¿Se entendió? Y sí, una consulta, esto que estamos calculando, el corregido tiene como nombre BAZ o B o Z, ¿verdad? Es el BOZ. ¿Que esa abreviación tiene algún significado? Sí, está en la norma. En la norma está es el volumen de outdoor, ¿no? Aire interior, exterior. Ahora, ¿qué pasaría, digamos, si en el caso opuesto, si eh, tendríamos la situación en este tipo de ingreso, ¿no? Pero con calefacción. Pues se afectaría por 0.7, ¿ya? El valor de BOZ. Bien. Luego tenemos que también se va a ir afectado esto de acuerdo al tipo de sistema a través del cual se inyecte el aire, ¿no? Entonces tenemos acá la eficiencia, o sea, a este factor B o Z que hemos tenido va a ser ahora afectado por algún valor distinto, ¿no? Y vamos en función al sistema de distribución, que puede ser zona única, un sistema exclusivo de aire exterior o un sistema de zonas múltiples. Vamos a ver después tratando de estos, ¿no? Cuando es un sistema de zona única, el valor, el nuevo valor, que es el BOT, va a ser igual al anterior, o sea, es factor 1, ¿no? Cuando es un sistema de aire exterior exclusivo, este valor va a ser la suma de los valores BOZ de los distintos ambientes. Y cuando es una múltiple, tenemos que calcular un valor EB, que es menor que 1, y va a ser la suma de estos valores de BOZ entre uno de los valores EB, que vamos a ver luego cuál va a ser, ¿ya? Para zona única, es un solo ambiente, entonces no hay mayor cambio, el valor se mantiene, ¿ya? En una zona única, el outdoor es el OA, aire exterior, SA, aire de insuflamiento, supply air, ¿no? RA, return air, está haciendo cambios. Este es lo mismo, es un solo ambiente. Este valor no se ve afectado por nada. Acá, en su sistema 100% aire exterior, y el valor de BOT es el valor, la suma del BOZ de todas las zonas, ¿no? Pues acá tenemos la aire exterior y tenemos acá distintas zonas, zona 1, zona 2, zona 3,
Lo que se hace es, se calcula este BOZ de cada zona y se suma para tener, digamos, el valor de aire exterior de todo el ambiente, ¿no? Y acá tenemos un sistema de zonas múltiples. Hay una fracción acá de aire primario. Entonces, acá se calcula un ZP sub Z que viene a ser el BOZ entre un valor BPZ1, ¿no? Igual para 2 y para 3. ¿Ya? Entonces, con eso de ahí, nosotros vamos a calcular un valor EZ mínimo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es dividir el BOZ de cada ambiente entre este valor EZ mínimo, que es menor que 1. ¿Ya? Entonces, acá tenemos pues que cuando hay zonas múltiples, tenemos que ver qué analizamos, ¿no? Si es enfriamiento o calefacción, hay un caudal primario, que es el que está entrando, el básico, digamos, ¿no? Y ver si es que estamos incluyendo aire exterior o aire de retorno a la zona. Después hay un caudal mínimo y tenemos que ver para esta condición analizada cuál es el caudal primario de la zona, ¿no? Con la menor carga y máxima ocupación. Y definir una zona crítica con el menor caudal primario. Esto de acá vamos a dejarlo ahí porque seríamos meternos, pues, perderíamos un par de horas para explicarlo bien y puedan entenderlo, pero lo dejo ahí como cultura general, les voy a dejar la norma, ustedes pueden ir a la norma, lo pueden investigar, lo pueden ampliar, ¿de acuerdo? Acá tenemos eso de acá, más o menos la explicación, ¿no? Aire primario, los valores, cómo es la metodología del cálculo para este caso. ¿Cómo se tiene el valor de Z? De tablas, ¿ya? Tabla 6.3, ustedes tienen esta diferencia y tienen acá, esta es una hoja de cálculo, y luego van a tener este valor ZP, ¿de acuerdo? Vamos a ir por acá un poco rápido, vamos con el tiempo ya, que ya son, nos quedan 20 minutos, tenemos todavía bastante que ver. Igual acá, tema de cálculo, acá está la tabla 6.3, ¿no? Con el mayor valor de ZP que ustedes obtienen, van a obtener el valor de EB, ¿no? Para su tabla, para los cálculos. Igual acá, con ese valor de B, y estos valores de acá, son las fórmulas. Esta es una hoja de cálculo que es un sistema de RAE. Acá tenemos las zonas múltiples, ¿no? Un ejemplo de zonas múltiples, por ejemplo, una vivienda o una oficina tienes auditorio, una oficina, sala de reuniones, una sala de un brick room, ¿no? Y dos baños, ¿no? Entonces acá, pues obviamente hay distintos valores de caudal por cada ambiente, ¿no? Con este mayor valor, determinas este valor en la tabla y haces tu cálculo respectivo. Hay una hoja de cálculo, cómo se calcula esto, para cada ambiente, las categorías. Lo pueden ver. Esto se va a compartir a ustedes la presentación para que lo puedan revisar, ¿no? Bien. Lo pongo ahí, lo presentamos. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa, la parte, digamos, práctica. A mí me interesa que con lo que hemos visto, que llegue hasta el valor de B o Z, digamos, si eso lo entendieron, ya lo demás es complementario, ¿no? Entonces, cuando hacemos la construcción de la obra, es importante que la manejadora o los equipos tengan siempre instalados sus filtros, ¿no? Porque si trabajan sin sus filtros durante la obra, pues van a captar los polvos de obra, las cochinadas, y estas las pueden meter al mismo equipo o al ducto, y eso se va a echar a malograr la instalación, ¿no? Otro punto importante, hay que proteger los materiales de construcción, ¿no? Forrarlos para que no partículas de ellos no vayan al ambiente. Muchas veces ocurre que las obras se hacen por etapas, ¿no? Y por la premura, digamos, del propietario, construyen cierta parte del edificio
de instalación y ya están ocupando, y al costado está la obra civil, ¿no? Y eso es muy, muy frecuente. Entonces, ahí siempre trabajamos con los filtros, lo que es la construcción, pues se pone estas mallas Rachel, ¿no? Para evitar que el polvo pase de la obra hacia la zona ya ocupada, ¿no? Y hay que tratar, pues, de minimizar las partículas que vayan y los contaminantes que vayan a espacios ocupados, ¿no? Fase de construcción, nuevamente. El montaje de los ductos debe estar de acuerdo con las normas SMAGNA y la NFPA, ¿no? Esas están, pues, nos prescriben a la situación de HVAC. Las normas SMAGNA nos van a dar, nos van a indicar, digamos, una vez que uno calcula la sección del ducto, esta se calcula en base al caudal y a la caída de presión que uno requiere o se va a dar, digamos, ¿no? Y esta caída de presión, en fin, acá tenemos que ver factores de velocidad también, la velocidad que tiene que tener el ducto, que no te genere ruidos. Con esa velocidad se genera se define una caída de presión, se define, y con eso se calcula, pues, en base a la caída de presión y el caudal, la sección del ducto, ¿no? La puedes calcular también en base a la velocidad. Ese ducto, dependiendo si es de alta o baja presión, SMAGNA te va a indicar cuál va a ser el espesor de la plancha de acero galvanizado que vas a usar para ese ducto. Puede ser desde 0.4 milímetros hasta 1.2, 0.9 milímetros, ¿no? Dependiendo. Cuando hablamos esto es otra cosa, cuando estamos hablando de ductos de cocina, digamos, siempre debemos usar fierro negro de 1.5 milímetros de espesor, ¿no? Y aparte, eso te dice SMAGNA. SMAGNA te da una serie de normas. SMAGNA te va a indicar cómo deben ser tus transiciones, de qué ángulo debes mantener máximo cuando reduces una sección de ducto, cómo deben ser tus codos, qué radio debes mantener en el codo con respecto al ancho del ducto, cómo hacer tus juntas, digamos, entre dos o más ductos que se van uniendo para un ramal. En fin, te da una serie de recomendaciones y te va también generar algunos valores de caída de presión en ramales, en transiciones, ¿no? Para la parte constructiva. NFPA te va a dar la seguridad del ducto, ¿no? Te va a decir, digamos, que vas a tener que, si un ducto pasa de un ambiente a otro, y entre esos ambientes hay una separación o una pared cortafuego, te va a recomendar, te va a exigir que el ducto tenga un damper cortafuego, ¿ya? En fin, entonces, son ciertas recomendaciones que hay que tener en cuenta por el tema de seguridad, el tema constructivo de los ductos. Después tenemos, pues, el tema de cuando se pone en marcha, en operación, un sistema, ¿no? En este caso, tenemos que definir las pruebas de inspección para limpieza, operación y balanceo de sistemas. O sea, cuando yo, antes de lanzar un sistema, lo que yo tengo que hacer es poner unas bolsas en las rejillas y hacer una prueba. ¿Por qué? Porque siempre voy a tener partículas, pues, de polvo, restos de aislamiento del equipo, y todo eso debo lanzarlo y captarlo en estas bolsas para botarlo a la basura, ¿no? Tenemos que tener también el tema de operación, o sea, cómo vamos a operar el equipo, y lo que les mencioné antes, ¿no? El balanceo del sistema, o sea, tenemos que balancear de modo tal que por las distintas rejillas salga la cantidad de aire requerida, o sea, la cantidad de aire que nosotros hemos calculado en nuestra fase de diseño. Para esto se balancea a través de dampers que pueden estar en el ducto, que pueden estar en las rejillas, y se va haciendo pruebas hasta llegar, pues, a lo más aproximado al diseño. No vas a llegar a los valores de diseño exactos, es casi imposible eso, pero sí puedes llegar a valores con un más o menos 5 o 10% con referencia a ese valor de diseño, ¿no? Tenemos que entregar documentación, donde incluyamos los reportes que hemos del balanceo, cómo hemos balanceado, los planos de conforme a la obra, los famosos planos as-built,
¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos el diseño, pero cuando estamos en obra, por algo nos encontramos con una viga que no estaba en planos, con una tubería que la pusieron antes que nosotros vayamos. Entonces, hay ciertas modificaciones que tenemos que hacer en obra y esto debe ser plasmado en un plano final, ¿no? Que nos diga, pues, tal como se construyó, ¿no? Debes también tener en estos documentos bajo qué criterios se ha diseñado, ¿no? O sea, qué he tomado yo como valores, qué he asumido para calcular mis caudales, para calcular mis pérdida de presión. Por ejemplo, tengo que definir tal ambiente, yo lo definí que iba a ser una oficina, este otro ambiente, una sala de recepciones, ¿no? Para que quien vea pueda decir, ah, ya, sí, esto, porque por algún motivo, en un futuro, digamos, les pueden cambiar de uso del ambiente, entonces, van a decir, "Oye, acá no está conforme o no tiene el aire, digamos, en buen estado". Y no es porque haya sido mal calculado, sino porque hubo un cambio de uso en el tiempo, ¿no? Importante también, cuando se entrega la obra, entregar al propietario un manual de operación y mantenimiento del edificio, ¿no? El POM, famoso POM, ¿no? Que es el book de operación y mantenimiento. Entonces, ¿por qué? Porque el instalador, el explorador, no va a estar permanentemente en la obra. Esa obra se entrega al propietario y el propietario contrata a un personal de mantenimiento, de ingeniería, para que opere el sistema, ¿no? Entonces se les debe indicar ahí claramente de qué consta el sistema, un manual de operación, cómo se prenden los equipos, cómo se apagan, un manual de mantenimiento, cada cuánto tiempo debo yo cambiar las fajas, engrasar los rodamientos, cambiar los filtros, limpiar los filtros, ¿no? Entonces, es todo un proceso. O sea, ¿por qué? Porque debo yo garantizar que quien venga mantenga el sistema en buenas condiciones, ¿no? Y eso incluye un mantenimiento preventivo. ¿Y por qué no? Si es que es un sistema muy grande, muy valioso, ir a un predictivo, ¿no? Usar termografía, análisis de aceite para algunas cosas, para predecir, ¿no? Los cambios que tienen que hacer. Bien, bueno, habíamos dicho ya, los sistemas deben funcionar de acuerdo con el book y en la sección también 6 de acá, cuando están ocupados, ¿no? La sección 6 nos hará hacer también recomendaciones, sobre todo los caudales que tenemos que tener, ¿no? El mantenimiento se debe hacer de acuerdo a este libro y a la sección 8 que nos da el manual, ¿no? O el código, perdón, de RAE. Bien, jóvenes, eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda que quieran que se resuelva. Y mientras de repente los asistentes van expresando alguna duda, vamos a compartir en ese momento en el chat el foro para que llenen su asistencia a todos los que han estado presentes. Ojo. Ok. Ingeniero, una consulta. Sí. Cuando usted mencionó algo de un ambiente en el caso de que serían no fumadores y fumadores. Ujú. ¿Cuál de ellos debería tener mayor presión? Obviamente el de no fumadores, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes que evitar que el aire contaminado de los fumadores penetre al ambiente de no fumadores, ¿no? Entonces, ¿el aire más limpio siempre tiene que tener mayor presión? Claro, en la medida posible, sí, siempre. Siempre, ok. Muchas gracias. ¿Ok?
Vamos a dejar de compartir. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Ok, jóvenes, no tenemos más consultas. Vamos a dar por culminada la charla del día de hoy. Les doy un tiempo todavía para que puedan ir llenando el Google Forms. Tienen ustedes ahí y le hagan llegar a los amigos del capítulo Azarra Student de la PUC. Y agradecerles nuevamente la invitación. Estamos a disposición de ustedes para cualquier otro tema que quieran tratar. Creo que no figuran los voy a poner en el chat mis datos. Ustedes cualquier consulta la puedan hacer llegar ahí. Bien, nuevamente gracias. Nos vemos a las charlas del día de hoy. Hasta luego. Estamos viendo. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias, José. Hasta Muchas luego, gracias. gracias, está buena la charla. A ustedes, Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Muy entretenido. Muchas gracias.